Morada Noticias, una herramienta ciudadana para cuestionar el poder y recorrer la ciudad amada. Hola, moradores, moradoras, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a la emisión del 30 de octubre de 2020 de Morada Noticias. Yo soy Ana Cristina Marino y les cuento que nuestro noticiero de hoy lo dedicamos a la fiesta de Halloween. Siéntese y no se pierdan ninguna de las secciones que traemos para hoy, porque hoy les hablamos de psicópatas en el poder. ¿Habrá tenido Medellín gobernantes que cumplan con las características de un psicópata? Nuestras editoras de Ciudad, Heidi y Daniela, nos hicieron una investigación muy bacana sobre el tema. En Habitar, la muerte nos acompaña hoy. Nela, Karen y Angel nos cuentan las historias de los cementerios más reconocidos de Medellín. ¿Saben cuáles son y qué hay detrás de cada camposanto al que llegamos cuando partimos de esta vida terrenal? Hoy el turno en la sección de columnistas es para @catabús en Instagram, que se nos unió al especial de Halloween y nos habla de esos juegos que generan terror a los aficionados de los videojuegos. Y después una columna de Víctor Raúl Jaramillo. Y en Placer buscamos parches alternativos para que puedan disfrutar este 31 de octubre tan diferente por la pandemia y el toque de queda en Antioquia. Nuestra editora de Ciudad, Diana Reyes, nos cuenta. Empecemos el noticiero más parchado hecho por los y las jóvenes de Medellín. Pero antes, Mafe, hoy es tu último día a cargo de la cartelera de esta semana. ¿Qué tenemos para hoy? Ah, caray, eso sí me interesa, ¿eh? Hola moradores, yo soy Mafe y estamos en la cartelera de este viernes pre-Halloween encerrados. Sí, parce, la cruda realidad. Amis, por las restricciones de este fin de semana de puente, el metro de Medellín modifica su horario. Hoy y mañana es desde las 4:30 de la mañana hasta las 10:30 de la noche. Esta medida incluye las líneas A y B del metro, el tranvía de Ayacucho, las líneas 1, 2 y O del Metro Plus y los metrocables menos el de LAR, mientras que el domingo 1 y el lunes 2 de noviembre será hasta las 10 p.m. Por favor, para que no te quedes sin tu transporte. Parceros y parceras, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, dijo que en el mes de septiembre la tasa de desempleo total nacional fue un 15.8%. Panas, hace un año era de 10.2%, es decir que estamos desempleados más que un chucho. Y en Medellín no estamos mejor. En el trimestre julio-septiembre, el desempleo estuvo un 8 puntos más arriba que en el 2019 y estuvo en el 12. Panas, ya abrieron las convocatorias para el concurso de fotografías de la Feria del Ritmo de Biblioteca. Las inscripciones son virtuales y hasta el 5 de noviembre tienes tiempo para mandar tu trabajo. ¿Sabes cuáles son los premios? El primer lugar es una bicicleta, el segundo puesto un candado para tu bicicleta y un kit de luces, y el tercer puesto una parrilla y una alfoja para la cicla. ¿Te interesa? En la página feriadelasfloresmedellin.go.co está toda la info. Y para cerrar, parce, entre el 1 y el 10 de noviembre se realizará el Encuentro Nacional Comunitario de Teatro Joven, iniciativa de 88 jóvenes de la zona nororiental de Medellín, que este año cumple 25 años. Parce, felicitaciones. Son diferentes actividades virtuales con invitados de varios países. ¿Te interesa? Puedes escribir al correo encuentrodeteatrojoven@gmail.com y toda la programación está en la página www.ennuestragente.com.co. Parce, yo ya me voy a escribir. ¡Qué buen servicio! Un minuto de vida, porque nada justifica el homicidio. A esta ciudad lo que le hace falta es un minuto de vida, algún día, cada hora, con sus 60 minutos. Ayer jueves 29 de octubre de 2020 asesinaron a Sandra Judith Vázquez Herrera, una mujer de 49 años en el barrio Suramericana, Comuna 11, Laureles Estadio. La víctima fue abordada por un individuo que le ocasionó varios disparos mientras ella conducía su carro. Abrazamos y acompañamos en su dolor a la familia de Sandra y exigimos a las autoridades que se aseguren que la vida de las mujeres en Medellín vale. En lo que va del año ya son 310 personas que nos arrebató la violencia homicida en Medellín,
310 seres amados y ciudades posibles que no conoceremos, entre ellos Migue, nuestro editor de Ciudad asesinado. Por Migue y por las 310 personas que ya no están con nosotros, dedicamos un minuto de vida. Nos declaramos inconformes con el resultado del mundo. Revelamos la codicia de esta ciudad, sus atajos y sus formas de sacar ventaja. ¿Será que tenemos psicópatas en el poder? Heidi, Daniela, hola peladas, ¿por qué vamos a hablar de esto hoy? Moradores, ¿sabían que la política es una de las profesiones que más psicópatas tiene? Parce, según el estudio, rasgos psicopáticos en una muestra comunitaria grande de los investigadores Robert Hare y Craig Newman, explica que en la sociedad 1 de cada 100 personas es psicópata. En las cárceles ese número sube 15 de cada 100 y en los negocios y política entre 4 y 6 personas de cada 100. Parceros, hoy en Morada Noticias les traemos un especial de poder, con personajes imaginarios de la política colombiana, y por eso aquí ponemos este disclaimer. Todos los personajes que aparecen en esta nota periodística son producto de la imaginación moradora. Cualquier parecido con la realidad es purita coincidencia. Pero antes de describirles a estos políticos, ¿qué es la psicopatía? Según el psiquiatra Felipe Marino, la psicopatía es un término que nació en 1940. Son características de personalidad que se mantienen en el tiempo y que hacen que una persona no tenga emociones, que sea vacío. Amiguis, ¿y cuáles son esas características? Una gran ausencia de emociones o deficiencia en el entendimiento de las emociones humanas, lo que lleva a una asocialidad. Los psicópatas son capaces de ejercer una gran manipulación sobre los otros. Generalmente, a pesar de no tener emociones, tienen un gran encanto social. Entonces se desenvuelven muy bien y son capaces de utilizar a las otras personas porque son extremadamente egoístas. Entonces cosifican las otras personas para lograr sus propios objetivos. Además, como no tienen emociones, no lo sienten miedo frente a un castigo, no sienten culpa, son extremadamente egocéntricos y en algunos casos tienen falta de inhibición, lo que los lleva a ser bastante impulsivos. A pesar de que no sienten emociones, son capaces de entender cuáles son las emociones del otro y esto es lo que les permite ser grandes manipuladores. De hecho, también por esto es que son capaces de tener una gran inteligencia emocional. Entonces, en público se comportan muy bien, tienen una facilidad para llegarle a las personas y emocionalmente relacionarse muy bien con ellas. A diferencia de lo que todo el mundo piensa por las películas o por cosas así, no es tan frecuente que los psicópatas sean violentos. Es la minoría de los psicópatas los que realizan actos violentos, porque lo logran de una forma más fácil sus objetivos mediante el encanto o mediante la manipulación o mediante la intimidación, mediante las amenazas, y ya cuando todo esto no funciona, entonces podrían pasar a la violencia. Parce, es que hay un test que mide los niveles de psicopatía. ¿Y saben qué? Todos tenemos un pequeño rasgo de psicópata. Este test tiene un puntaje de 0 a 40. Si sacas más de 30, a mí déjate decirte que blanco es, gallina lo pone y frito se come. Eres un psicópata. ¿Será que en nuestra política de la imaginación hay este tipo de personajes? Hablemos de uno muy conocido en nuestra mayor imaginaria. No porque pasó por todos para lograr sus cometidos, no, porque no se identifica con uno solo.
y que antes de llegar a la alcaldía de Medellín, Daniquín creó un movimiento político, el Partido del Maracuyá, con el que decía que no estaba de acuerdo con los tradicionales partidos azulito y rojito. Nuestro queridísimo Daniquín es una persona que espera que se reconozca su superioridad, que exagera sus logros y que solo puede estar vinculado con personas especiales, como él. Es ventajoso, se preocupa por ser exitoso, brillante y poderoso sin importarle a quien destruya a su paso. Y suele enojarse cuando alguien le lleva la contraria o cuando las cosas no salen como él quiere. De nuestra lista también hace parte un personaje que todos conocemos, digámosle el hombre de las ballenas, ese que buscó todo en Google. Fue alcalde, gobernador y candidato presidencial. Su círculo de amigos lo define como un egocéntrico, una persona que siempre se cree la más tesa y además su método más usual es utilizar la gente que le copia su cara de yo no fui, para lograr lo que a él le convenga y cuando lo logra, los tira como cuando vos o yo botamos una mecha que ya no nos sirve. Otro de nuestros personajes, digámosle Oscar, un ex candidato a la presidencia por el Centro Democrático, un voluntario y partidario de las mentiras, de la manipulación, un ser hostil y capaz de mantener sus ideales de pie antes de cualquier cosa, tipo primero muerto que equivocado. Por último, tenemos al conocido ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Otro es alcalde independiente de Medellín, que ahora demostró que sus adicciones están más dependientes a ciertos amiguis del conocido centro demonio. Este parcero, con sus políticas mientras dirigió la ciudad, demostró ser una persona que no tiene empatía por nada ni nadie. ¿O acaso olvidan cuando decía que los pelados o peladas que mataban en las comunas era porque se lo buscaban? Ah, pero también le gusta bastante la guerra. Eso de matar al que se está delinquiendo era prioridad en su gobierno. Moradores, ¿será que tenemos psicópatas a nuestro alrededor? Parce, después de esta explicación tan poderosa, creo que podemos sentarnos a analizar si quienes nos gobiernan cumplen con esas características. Morada Noticias es una producción del colectivo Morada, Casa de las Estrategias, Latina Estéreo y Universo Centro. Este proyecto es parcialmente financiado por la Inter-American Foundation y la Fundación Confiar. Pero podemos crecer más. Envía tus historias al WhatsApp 350-666-8436. Comparte nuestro contenido o escríbenos a noticias@morada.co si te gustaría sumarte a nuestros patrocinadores. Habitamos la ciudad en movimiento, a las otras personas, a la propia vida, porque solo se puede amar lo que se habita. Moradores, detrás de cada cementerio hay una historia que contar. Que digo una, miles de historias. Nela, Angel, Karen, ¿de qué cementerios nos van a hablar hoy? El más allá, el fin, la luz al final del túnel, la muerte. Oyentes, en este especial de Halloween de Morada Noticias, también les hablaremos de esos lugares que a muchos y a muchas les ponen los pelos de punta e incluso les aterra, los cementerios. Así es, moradores. En la sesión del día de hoy tenemos como tema esos lugares de descanso para los y las que ya dejaron esta vida, las almas que ya vivieron en esta tierra y que en este momento sus cuerpos moran en los campos santos de Medallo. Oyentes, si vamos a hablar de cementerios en Medellín, debemos aclarar que hay unos más antiguos que otros y, por supuesto, cada uno con una simbología diferente. Además, que no podemos olvidar que las prácticas actuales, como la cremación, son cosas muy del finales del siglo XX. Y se dice que cuando llegó, más de un cura católico pegó el grito en el cielo, porque incluso hasta hoy se considera una cuestión tabú en muchas familias cristianas. Antes se enterraban a la gente en bóvedas de pared, o si usted era muy de plata, en un lujoso mausoleo con una fina pieza de arte, y después llegaron los jardines cementerios. Parceros y parceras, los tiempos cambiaron mucho y nosotros estamos muy pelados para saber esa historia. Por eso, para asesorarnos en este tema, hablamos con Juan Carlos Posada, director del Distrito Candelaria, un proyecto de la SECRE de Juventud que hace recorridos patrimoniales con jóvenes por toda la ciudad. Nos aseguró que en esa época los velorios se hacían en las casas y los entierros en las iglesias. Y es tanto así que en la Catedral del Parque Berrío y en la Capilla de la Veracruz hay duques y nobles muertos de más de 200 años. Pero cuando la ciudad se llenó de gente, más o menos en el siglo XIX, se vio obligada a tener un camposanto, San Benito, que se trasladó al cementerio San Lorenzo, ubicado en el sector de Niquitao, cerca al centro. Este era un cementerio indígena de antes de la colonia. Hoy en día está abandonado,
porque desde que se desocupó la última bóveda con restos humanos para su traslado al Universal, el cementerio San Lorenzo solo sufrió el olvido. Los gobiernos de turno solo se preocupan por limpiarlo, pero sin ninguna intervención de fondo. Querían dizque construir una uva o un parque, pero parece un sueño frustrado, porque van 15 años y nada. El lugar sigue allí, sin un alma viva ni muerta. Bueno, ese San Lorenzo viene, recuerden que el primer nombre que tuvo Medellín fue San Lorenzo de Aburrá, ¿cierto? Entonces, ese cementerio desde ahí ya tiene una carga simbólica. Aparte de su construcción, de los materiales que se construyeron, la época en que se construyó, y recuerde que allá quedaba el anfiteatro y una iglesia, se decide que a la ciudad le hacen falta parques y más a la Comuna 10. Entonces es así como se decide trasladar todos esos restos óseos que habían en el cementerio, dejar las tumbas libres para hacer un parque cementerio. Pero como no es de extrañarnos en esta ciudad, el presupuesto, el dinero se perdió. Pues, pero ya estaban los diseños, está todo, solo que no ha habido ni voluntad política y el sector no tiene como quien jalone ese gran proyecto, que sería un gran proyecto para toda esa área del barrio San Diego, Las Palmas, el barrio Colón, que la gente lo conoce como Niquitao, pero Niquitao es una calle, no es un barrio. Ahí está el proyecto, puede ser que algún día le pongan pies y cabeza al proyecto, pues porque realmente es un espacio en un lugar muy privilegiado porque es un mirador. Amigues, el cementerio de San Pedro, ubicado en el sector de la estación Hospital del Metro, fue fundado en 1842 como cementerio privado por iniciativa de un médico prestante de la época llamado Pedro Uribe Restrepo. En ese entonces se construyó porque la élite de la ciudad quería dizque tener un lugar más digno que el resto de la gente para estar después de su muerte. Es reconocido en la ciudad porque durante sus más de 150 años alberga personajes prestantes de la historia paisa. Imagínense cómo es la cachezura de este lugar, que incluso Carlos Gardel, el cantante de tango, estuvo algunos meses allí enterrado. Gracias a su historia, mausoleos y buena conversación, en 1998 fue reconocido como un museo cementerio y en el 99 fue declarado como bien cultura de carácter nacional por el Ministerio de Cultura. Reinaldo Espitaleta, periodista cultural y quien también da tour patrimonial de la ciudad, nos habló de cómo este cementerio, además de un lugar de descanso, se ha convertido en una obra de arte. El cementerio de San Pedro, que empieza a llamarse el cementerio de los ricos. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta, digamos, ese tipo de denominaciones, y había unos ricos que querían no estar en el cementerio de San Lorenzo, porque les parecía pues que eso no era como digno para ellos, y por eso crearon este otro ahí donde está todavía este cementerio. Es un cementerio muy importante ese, es un cementerio donde se involucra la estética, se involucra la cosa pues del arte, en los mausoleos, se contratan escultores. A ver, Medellín es muy charra, ¿cierto? Y en la época ya del narcotráfico y todo eso, pues ese cementerio se volvió ya no de los ricos, sino de los sicarios. Allá en ese cementerio no se podía enterrar, digamos, la gente, porque eso tenía la iglesia toda la potestad, ¿no? Gente que no fueran católicos, ni suicidas, esos tenían como otra parte que se llamaban los muladares para enterrarlos. Ateos, pues mucho menos. Está el gran escritor, pues, vallecaucano Jorge Isaac. Hay mucha gente, pues, de la élite de su tiempo, Carlos Coriolanus Amador y su hijo, y contrataron distintos escultores. Parce, pero ¿y entonces qué pasaba con la gente que no era católica? Oyentes, hay que decir que en esta ciudad, además del rito católico, también está el rito judío y el musulmán, espacios de descanso llamados cementerio hebreo y jardines de la fe, que se encuentran en la zona norte de Medallo. Pero más allá de eso, la pregunta se responde con la creación del Cementerio Universal, que se ubica por la Terminal del Norte y es reconocido por recibir personas de todas las etnias, religiones y creencias. Fue diseñado por Pedro Nel Gómez en los años 30. Aproximadamente, su creación se consideró un fuerte avance social y liberal para la época, ya que es un espacio que empezó a recibir habitantes de calle, trabajadoras sexuales, ladrones, suicidas, convictos e incluso NNs. Este lugar está relacionado a situaciones de violencia y dolor. Durante la época de Pablo Escobar
Fue un espacio de escándalo constante y hoy incluso en parte de las investigaciones que realiza la Justicia Especial para la Paz, la JEP, porque posiblemente muchos de los cuerpos que lo habitan podrían ser víctimas de desaparición forzada por hechos del conflicto en la Comuna 13. Por eso es un lugar bastante vandalizado, como lo explica Juan Carlos Posada, director del Distrito Candelaria. Todos los cementerios están, digamos que eso es transversal a todos los cementerios, los ritos, la tierra de cementerio para el maleficio, el gato en octubre, el saqueo de huesos para enterrar y hacer maleficios, pero el que debido a su infraestructura, a los muros bajos, a la poca vigilancia y todo, y a los menos dolientes, recordemos que el cementerio universal es donde llevan todos los NNs, prostitutas y todo esto, ¿cierto? Y entonces ese es el más vandalizado. Y recuerden que al lado del cementerio universal, que queda en la 65 con la 80, queda el cementerio de los judíos. Y recordemos que a los judíos los entierran parados, los entierran emparedados. Y a los musulmanes los entierran desnudos, envueltos en una sábana y en la tierra. Amigues, es que también debemos reconocer que por esa relación latente con la violencia, la ciudad inmediatamente se relaciona con estos lugares. Dicen por ahí que los cementerios son más para los vivos que para los muertos, ya que está en cada familia del fallecido o fallecida el cómo honrar su muerte y vida a través de rituales, símbolos y cosas por el estilo. Aquí en Medallo, por ejemplo, llama la atención las serenatas o el uso de pólvora en sepelios. Oyentes, por eso no es de sorprenderse entonces contar tumbas en el cementerio San Pedro o en el Universal con música, con postales, calcomanías o cartas, quizás tratando de comunicarse con el ser querido que está el más allá de lo desconocido y que faltó algo por decir, perdonar, narrar, abrazar, contar, besar o amar. Por eso aprovechemos esta vida, Cere, que no nos vayamos de aquí en un silencio innecesario por guardarnos un sentimiento, una palabra o un adiós. Voces soñadoras en Morada Noticias. Opinión constante en código abierto. Hoy @Catabús en Instagram llega con una columna que nos habla de los videojuegos más terroríficos de toda la historia. Después le entregamos el micrófono a Víctor Raúl Jaramillo y a sus poemas. Hola, hola. Dentro de mis planes favoritos no está ver una película de terror, pero sí jugar videojuegos. ¿Qué tal si me acompañan a conocer aquellos juegos terroríficos que han marcado la historia? Bienvenidos. Debo confesar que solo nombrar este videojuego me da un poco de terror. Amnesia es un videojuego completamente desarrollado en 2010 que tardó más de 5 años, en el que nos convertimos en un personaje que nos recuerda los sucesos y el por qué está encerrado en un castillo. Lo que lo hace bastante terrorífico es que nosotros mismos escribimos en el pasado las notas para poder salir de este laberinto. Los invito a probarlo. Es un juego que nos dará miedo desde que encendemos la consola. Proyecto Zero, traducido al español, es la representación del cine japonés de terror llevado a un formato videojuego. Ambientaciones completamente perturbadoras y un título que nos dará susto desde que encendemos la consola. La protagonista de esta historia es una joven que busca rescatar a su hermana que está envuelta en un dilema con fantasmas. Tendrá que rescatarla y cazar uno a uno a través de una cámara fotográfica. Es muy perturbador y sus gráficos son increíbles. Muy cool. En 1995 salió al mercado el que es considerado hasta hoy pionero en juegos de terror psicológico. Resulta que Clock Tower llegó acompañado de su protagonista Jennifer, quien tenía que huir de un malvado y memorable asesino sin ningún tipo de arma para defenderse. Ahí les dejo este jueguito. Y no podía cerrar este conteo con algo distinto a Outlast, un videojuego que nos invita a investigar un misterioso hospital
psiquiátrico, para que dé más terror aún, abandonado y lleno de secretos y montones de cadáveres. Resulta que en este videojuego la cámara de visión nocturna es quien nos acompaña y nos indica cómo nos estamos moviendo. Siempre hay un susto bastante efectivo y sorpresivo a nuestro lado. ¿Qué tal si nos cuentas cuáles son esos videojuegos que te ponen los pelos de punta? Recuerden, aquí no contamos historias, aquí desbloqueamos logros. Reportó para Morada Noticias Catalina Bustamante, @Catabus en Instagram. Víctor Raúl Jaramillo con sus Nexus Universalis. Ultrametal. ¿Es tu música una avalancha enajenada? Su veneno te recibirá después del asalto. Echará raíces. Será ahora epidemia inexplicable. Un escalofrío entre silencios. Abran paso. Medallo. Aún sin saber el porqué. Después del concierto, cumple con su deseo. Le devuelve la vida, esa vida gozosa que veía ya perdida, y lo besa. Él acepta y la sigue, hasta que el amor sea. Canción. Dime que el amor sobrevivirá. Dime que si esta guerra pasa, al menos un sueño de vida se enlazará entre los hombres. Invierno. Una lechuza inquieta al borde del amanecer. Dos cuerpos amándose sobre el hielo de diciembre. Una sombra de humo gris tras el árbol que los oculta. Balada. Mi río o cualquier río, el agua del río que humedece tu gesto. Mi río quiere morder tu piel y seguir. Sentirás las manos del sol. No cambiaremos la culpa por el gozo. Morada Noticias reivindica el derecho al ocio, al olvido y el placer. Sabemos que este 31 de octubre, el Día de Brujitos, tendrá que festejarse de una forma muy diferente. Acá sí cabe la palabra de moda, la palabra reinventarse. Diana Reyes, ¿qué parches alternativos nos tenés para mañana? Con pandemia y toque de queda, nos tocó buscar qué hacer este 31 de octubre, porque tampoco podemos perder la costumbre de disfraz o de parchar con la familia o los amigues, las pelotas. Aunque ojo, desde Morada Noticias les recomendamos que se cuiden mucho, porque estamos en el segundo pico del contagio. Pero, moradores, todavía hay muchas formas de parcharnos a vivir esta experiencia y mantener la tradición. Aunque sea un poquito diferente, lo importante es disfrutar este día tan cuca que es. Pillen que, por ejemplo, la Orquesta Filarmónica de Medellín, Filarmen, se puso la 10, porque a través de su música quisieron revivir la magia del Halloween con una selección de obras escalofriantes, con melodías tenebrosas. Los músicos estarán disfrazados y harán homenaje al cine del terror. La orquesta estará desde las 7 de la noche transmitiendo totalmente gratis el evento, por medio de sus redes sociales como Facebook y YouTube. Escuchemos a María Catalina Prieto, subdirectora de la programación de Filarmet. Aprovechando que el sábado es el Día de los Brujitos, es Halloween, vamos a estar uniéndonos a esta celebración, invitándolos a que nos quedemos en casa, pero sin olvidar que la música puede hacernos evocar estos momentos de susto y de terror que tanto nos gustan por estas épocas. Entonces tendremos música repartida, música de algunas películas que tienen esta sensación de terror y alguna música clásica que ha sido utilizada para estas películas de terror, para que no nos olvidemos que la música nos hace llegar a estas emociones, a estos estados de ánimo. Los músicos estarán disfrazados y tendremos una noche muy especial. Y es que a lo bien, la música es indispensable para que uno se asuste viendo una película. Qué parche tan bacano, ¿no? No podemos ir a la tradicional fiesta de disfraces, pero nos podemos parchar a ver un concierto en la sala de la casa, tomando tintico o hasta un aguardientico, los que puedan. Moradores, también necesitamos un parche para los más pequeños o los más jóvenes, pues, los que aún esperan este día para ir a pedir dulces. Por eso, la gente de la Corporación Habitante 13, dedicada a impulsar mediante la cultura, el arte, el deporte y la creación, las relaciones de comunidad, propuso que en cada casa que haya un niño o niña del barrio 20 de julio, disfrazado o no, ponga la calabaza o cuelgue la bolsita en la puerta y las personas que puedan salir echen los dulces en ella. Juliana Marín, integrante de Habitante 13,
13 nos contó cómo nació esa idea. Habitantes 13 trabaja mucho con niños y niñas a partir de los 7 años, también trabajamos con jóvenes y pues digamos que muy allegados a nosotros nos empezaron a decir que estaban muy tristes, que qué íbamos a hacer, porque no era solamente el hecho de salir con el disfraz, sino también la emoción de saber cuántos dulces podía recoger. Entonces, hablando con varias personas de la corporación, decidimos pues invitar a los vecinos y a las vecinas para que pongan una canastica en la puerta o para que si la ven le echen un dulce y todo eso. Es más, la propuesta ni siquiera tiene nombre porque no nos centramos como en decir como no, esto se llama, no sé, dulce a tu puerta, sino que es más como el hacer y tener en la cabeza la imagen de un niño o una niña que ponga una calabaza en la puerta y esté mirando por la ventana si le echan dulces o esperando a que llegue la noche va a poder contar cuántos hay. Oyentes, y para los y las que tienen niños y niñas de edades entre los 5 y 9 años, la Biblioteca Nacional de Colombia les abrió un parche. Se trata de un taller infantil, Los Criptozoólogos, que se hará mañana 31 de octubre, de 10 de la mañana a 12 del mediodía. Pero recuerden que hasta hoy hay plazo para que se inscriban. ¿Cómo? En la página de Facebook de la biblioteca y sale. Ya tienen para mañana actividad recreativa para ellos. Pero si no tienen internet o forma de conectarse a estos eventos virtuales, parce, Yesenia Rivera les tiene la vieja confiable. Escuchen. Principalmente para los más chiquitos, decorar la casa y que ellos ayuden a decorar. Pueden hacer cositas de maquillaje. Si hay niños muy pequeños, pueden entonces adecuar, por ejemplo, cada habitación de la casa como si cada habitación fuera una casa de las de afuera, y que entonces los niños van pasando por cada habitación pidiendo dulces. También se pueden jugar juegos de mesa y en lugar de apostar dinero, pues se apuesta con dulces. También pueden hacer juegos donde se adivina el personaje del otro, así como cuando adivinamos una película. Entonces, pero en lugar de hacerlo con tema de película, lo hacemos con tema de cosas que son usuales de disfraces. Entonces interpretas, no sé, un zombie, un superhéroe, un vampiro, y que el otro equipo adivine qué es. O también si buscan de pronto algo más educativo, hacer manualidades de algún personaje que les guste o que tiene que ver con Halloween. O por ejemplo pueden inventarse como si fuera el juego de la cola al burro, pero entonces con algo de Halloween, no sé, la nariz a la bruja. Moradores, no hay excusa para no disfrutar de este Halloween. Debemos entender que esta es la nueva normalidad y por eso nos tenemos que cuidar y cuidar los nuestros. Moradores, esperamos que se parchen mañana bien cuca y que nos cuenten el martes cómo les fue con estos planes alternativos. Ojo pues, nos cuentan al 350-666-8436. Gracias por escucharnos hoy. Recuerden contarle a sus amigos, a sus amigas, a sus fletes, a sus familiares, a sus novios y a sus novias sobre nuestro noticiero parchado y chimba. Y les recordamos que también estamos en Spotify como Morada Noticias, en YouTube como Morada Estéreo y en Facebook como Morada Colectivo. Nos escuchamos el martes 3 de noviembre porque este fin de trae un puente incluido y los dejamos con Buscando en el lugar equivocado de Iván y Lucía. Esta es La Canción del Día, patrocinada por Ciudad Frecuencia.